Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Magíster en Gestión Empresarial, MBA, de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos una vez más una cordial bienvenida al webinar Estrategia Chile 5.0, llamado a la acción. Este segundo ciclo de conferencias se enmarca en la celebración de los 20 años que está cumpliendo el programa MBA de nuestra Casa de Estudios. Estrategia Chile 5.0, llamado a la acción, integra conferencias relacionadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Hoy, precisamente, abordaremos las temáticas de instituciones, organismos sólidos, transparencia, educación y justicia. Esta actividad se hace posible gracias al apoyo de la Asociación de Graduados del MBA-USM. A continuación, saludamos a las autoridades académicas que nos acompañan esta tarde, también a los estudiantes, graduados, profesores, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. Anunciamos también que todas las preguntas referentes a esta charla las pueden realizar a través del chat activado en la plataforma de Zoom. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas al final en vivo por parte de los panelistas. Para dar inicio a esta actividad, vamos a invitar y dejamos con ustedes al director del programa MBA-USM, el doctor Hugo Osorio. Adelante, director. Muchas gracias, Victoria, por tu presentación. Bien, en primer lugar, y como siempre en todas nuestras sesiones, reciban un cordial saludo a todas las autoridades que hoy día nos acompañan en esta transmisión, en este cuarto webinar de este segundo ciclo de conferencias que hemos denominado precisamente Estrategia Chile 5.0, un llamado a la acción. Esto con motivo, como ya lo comentaban, de la celebración de los 20 años de vida de este MBA, Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María. También reciban un muy especial saludo a las alumnas, alumnos, exalumnas y exalumnos de nuestro programa, como asimismo nuestros funcionarios. También saludar a toda la comunidad universitaria y, por cierto, a todo el público que hoy se une a la distancia con nosotros de manera virtual en tiempo real, como lo hemos comentado. Y como siempre, saludar a los destacados panelistas del día de hoy. En primer lugar, a Janet von Wolferdorf, economista, directora del Observatorio Fiscal, y quien se ha desempeñado en el Ministerio de Hacienda en la Unidad de Calidad e Impacto del Gasto Público y también en la Comisión de Transparencia. También saludar a Carlos Gajardo, abogado ex fiscal del Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado, socio de Gajardo y Norambuena y profesor también del Diploma Litigación Penal de la Pontificia Universidad Católica. En el día de hoy conversaremos sobre instituciones, donde las perspectivas estarán en conceptos como organismos sólidos, transparencia, educación, justicia y alianza. Terminando de esta forma, en esta cuarta jornada, la revisión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que nos permitan tener más información de cómo llegar a ser un Chile 5.0, donde el centro de la tecnología, la transformación digital, el crecimiento económico con el fundamental desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la explotación responsable de nuestros recursos, ese centro deben ser las personas y el planeta. Y citando a la Organización de las Naciones Unidas, con principios y valores, con una visión y unos objetivos compartidos que así lo respalden. Y que, por cierto, no sean amenazados por conflictos, por la inseguridad, las instituciones débiles y un acceso limitado a la justicia, como así lo señala la ONU. Bueno, para comenzar, me permito presentarles a quién será el moderador de esta jornada. El señor Pablo Ruiz Escobar, quien es magíster en Gestión Empresarial e ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. También es MBA de la Universidad de Lleida de España. Es consultor estratégico y en el desarrollo de modelos B2B, B2C. Ha sido asesor de empresas como Toyota, Ripley, Banco Estado, Consorcio, Entel, Dole y Nestlé. También fue gerente de alimentos en Nestlé México y hoy día también se desempeña como profesor en postítulo y consultor senior de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el profesor del MBA y Magíster en Gestión Minera de la Universidad Católica del Norte. Instituciones que hoy día nos colaboran también en el desarrollo de este webinar. También es fundador de la consultora Copiloto Empresarial y Fundación Signa para la Educación Financiera Escolar.
también ha sido conferencista, columnista y tiene una amplia experiencia en todos estos aspectos. Y también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a Pablo, dado que va a ser nuestro moderador, a Gonzalo García, Manuela Bendaño, y quien junto a otros exalumnos han sido el motor y para el desarrollo de estos webinars y dignos exalumnos de nuestro programa. Bueno, sin más, por favor, Pablo, quedamos en tus manos y con todos nos vemos la próxima semana para finalizar nuestro ciclo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, bienvenidos a esta actividad que la hemos desarrollado con mucho cariño. Esto corresponde a un ciclo que comenzó desde octubre, que culmina en diciembre, en donde hemos hecho un recorrido respecto a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en donde estos 17 objetivos consideramos que son el pilar fundamental para una sociedad más justa, más equitativa, donde las instituciones funcionen, que son algunos de los elementos claves que vamos a estar revisando a continuación con nuestros dos invitados, panelistas. Entonces, en una primera instancia, vamos a ver informaciones, contexto inicial. Es clave entender un buen diagnóstico a modo de ir construyendo el futuro para el país. Y los objetivos de esta actividad corresponden a tener información de primera fuente, información de claridad, de clase mundial, a modo de que cada una de estas actividades deje un documento que va a estar de libre disposición. Invitamos desde ya a todas las personas que se han conectado, que son muchísimas en diferentes localidades de Chile y el extranjero, que nos vayan compartiendo sus preguntas para para que sean canalizadas hacia los panelistas. Queremos comenzar con una gran expositora, con Janet. Janet es ingeniera comercial de la Universidad Técnica de Aquisgrán en Alemania, fundadora y directora de Fundación Espacio Fiscal, primera directora de la Bolsa de Comercio de Santiago, entre otras tantas labores, y actualmente, como mencionaba Hugo, dentro de lo que es la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Ha hecho diferentes iniciativas que han sido transversales para la sociedad chilena desde sus inicios, estando dentro de ellos, por ejemplo, respecto a nominaciones de origen de diferentes productos que han abarcado desde langosta, cangrejo, de Juan Fernández, y así diferentes elementos. Por lo tanto tiene una experiencia también transversal desde el punto de vista de turismo. Conoce desde las bases de Chile, es un gran referente para muchos de nosotros, y queremos invitarla a que nos haga una presentación respecto a sus puntos clave. Adelante, Janet, por favor. Muchas gracias, Pablo. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Técnica Federico Santa María, y a todos que nos acompañan hoy día, un viernes a las 6:15. Muestra el entusiasmo que tienen por estos temas, y yo soy testiga también del entusiasmo con el cual se preparó esta sesión de hoy. Y también quiero saludar especialmente a Carlos Cajardo. Siempre un gran gusto compartir con él en conjunto en espacios de debate. Yo me voy a referir, por supuesto, al desafío de tener instituciones sólidas, que está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que se refiere justamente a tener instituciones públicas y privadas que promueven políticas justas, inclusivas, que permiten prevenir, ante todo, el abuso de poder de algunos y promover una sociedad más justa. Y hoy día, al menos en la primera parte, más que referirme a las instituciones que necesitamos para promover un mejor gasto público, que es un aspecto en el cual estoy trabajando y que podemos después comentar en las preguntas,
me voy a referir ahora en los minutos que tengo más acerca de esta meta de que la regulación de la economía se haga con este objetivo de promover mercados, empresas que sean más justas e inclusivas y que faciliten de esta manera también una mejor democracia, porque hay una vinculación clara entre ambos. Y este concepto de un mercado más justo, de instituciones en el mercado más justo, cobra alta relevancia, por supuesto, en el debate de Chile actual, y dentro del ámbito del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, se entiende como una invitación, a mi juicio, también a pensar más de forma sistémica. Entonces, eso es la primera invitación que quiero hacerles. Pensemos más sistémico, eso es lo que probablemente al mundo le hace falta hoy día, entender también la economía en sus componentes de forma mucho más sistémica y proponer reformas que ajusten los incentivos para que todos los actores se comporten de mejor manera, pensando en el conjunto de la sociedad y por supuesto del medio ambiente y del clima también. Esto requiere sin duda un Estado que regule mejor, pero también requiere de empresas que no bloqueen las reformas, sino que ojalá las promueven. Y si vemos hoy día la realidad en Chile, sin duda en los últimos meses hemos pasado todos por procesos complejos, algunos mucho más complejos que otros, que tienen que ver justamente con nuestra desigualdad. Hemos pasado un proceso doloroso como país, porque ya antes de la pandemia el estallido social había puesto de relieve las brechas enormes en nuestra sociedad. Y mirando el crecimiento económico que hemos tenido entre 2005 y 2018, si uno mira los datos del Servicio de Impuesto Interno, uno puede observar que el crecimiento económico que hemos tenido en nuestro país, en nuestra economía, ha sido ante todo un crecimiento de empresas grandes, y de estas grandes que venden sobre 100 millones de dólares como facturación al año. Esta empresa, esta clasificación de empresa, no es una clasificación oficial, tuvo un crecimiento entre 2005 y 2018 que implicó una multiplicación de su venta casi por 2,5. En este mismo periodo vemos que empresas medianas, que tampoco existen en esta clasificación hoy día, pero que yo lo entiendo como mediano si miro más los mercados en Europa, por ejemplo, empresas medianas que venden entre 20 millones y 100 millones de dólares de venta, crecieron también, por supuesto, pero en mucho menor medida que esta empresa que venden sobre 100 millones de dólares. Crecieron aproximadamente un 64% en materia de ventas, que es el mismo crecimiento que tuvieron los pymes. Eso implica como resultado que a lo largo de los últimos años en Chile, las ventas de las grandes empresas proporcionalmente tomaron mucho más peso en la economía chilena. Y esa concentración que ha habido en materia de ventas, de crecimiento de las empresas, por supuesto, no facilita que tengamos realmente una menor concentración a nivel de riqueza de las personas naturales. De hecho, todos ustedes vieron probablemente la data del World Inequality Database, que mostró que Chile tiene una desigualdad de ingresos preimpuestos parecido del 10% mejor acomodado, parecido a países de solamente África, o superado solamente por países en África. Y a nivel de la desigualdad, a nivel de capital, vemos que Credit Suisse dice que Chile es uno de los países más desiguales, al mirar quién tiene los fondos para invertir, quién tiene el capital en nuestra economía. A nivel de percepción, vemos también, por ejemplo, una encuesta de Credit Suisse fin del año pasado que mostró que un 80% de los chilenos dice que en nuestro país una pequeña élite está enriqueciéndose a costo de los demás. Y a la vez supimos ya del estudio de la OECD en 2018 sobre movilidad social,
que la movilidad social hoy día es un problema en todos los países de la OECD y Chile no destaca entre los mejores, entre los menos malos, para decirlo así. Y aunque nosotros en nuestro país tenemos una cierta movilidad social en el corto plazo, esa no es suficientemente sustancial y ante todo no es sostenible en el tiempo. Lo que sí es cierto, mirando la data, es que ha habido movilidad social en Chile y ello se refleja también a nivel de las percepciones de las personas. Desde el punto de vista, de hecho, individual, en Chile un 60% de las personas consideran que todas las personas tienen una oportunidad razonable de llegar tan lejos como su talento y trabajo los lleve, un 60%. Esto viene de una encuesta a 2.200 personas con error muestral de 2,3% que fue realizado entre octubre y noviembre de este año y cuyos resultados, la verdad, no han sido publicados porque es una encuesta que hice con Statnos, una empresa dedicada a encuestas para un libro que estoy justamente escribiendo sobre movilidad social. Voy a compartir algunos datos igual, porque según el levantamiento que hicimos, que en parte replica el barómetro de movilidad social de UK, más del 70% dijeron que su educación ha sido mejor que la de sus padres. Casi la mitad dijo que la situación financiera suya es mejor que la de sus padres también. Y casi un 60% de los chilenos dijeron que, de la encuesta, que dijeron que tienen hoy día una mejor calidad de vida que sus padres. Eso sí, igual un 30% aproximadamente de los encuestados, lo que no deja de ser, dijeron que es principalmente el origen de las personas que determina toda la posición que la persona tenga después en la sociedad. Y en términos generales, un 60% indicó que la brecha entre las clases en Chile no solo es grande, sino es muy grande. Lo cierto es que en realidad mirando la data, interpretando estas percepciones en relación con otra encuesta y datos de desigualdad, es que la mayoría de las personas en nuestra sociedad perciben que ha habido movilidad social valiosa, pero para algunos más que para otros, para algunos más rápido que para otros y además para una cierta élite probablemente no necesariamente basado en el concepto de justicia. Frente al futuro cercano, la mitad de las personas consideró que el futuro de los próximos 5 años será más difícil para las personas menos favorecidas en Chile, porque es muy sensible, y más de la mitad de las personas también dijeron de que no ven oportunidad de avanzar económicamente ellos mismos en los próximos 5 años. Las razones principales que destacaron no solo son la crisis económica y sanitaria actual, también lo son, pero ante todo el hecho de no poder, de no tener dónde ascender, de no tener patrimonio tampoco para invertir y tener ingresos provenientes del patrimonio, además de los ingresos que provienen del empleo. ¿Qué piensan las personas acerca de qué ayudaría para aumentar la movilidad social en Chile? Más de la mitad dicen que principalmente mano firme contra abusos y la corrupción. Aparte, entre las principales herramientas que se proponen, también destaca cobrar más impuestos a los que ganan más. Quiero reflexionar sobre ello y el desafío que implica, porque primero, según Preferencia Ciudadana, entre lo más importante sería que nuestras instituciones puedan efectivamente impulsar mayor movilidad social, pero a través de políticas más firmes, más claras contra la corrupción. Y frente a este desafío, no obstante, quiero comentar que vemos recientemente que nuestro Ejecutivo en Chile justo puso un cierto freno a una política esencial para impulsar una mayor probidad en Chile, que sería crear un registro de beneficiarios finales de empresa, un registro de dueños finales de empresa que permite justamente
entender mejor la concentración económica, prevenir la evasión, el lavado de dinero y además permitir el intercambio tributario entre los países. Por eso también es un estándar de la OECD. En segunda línea, destaca, según la encuesta, el clamor por cobrar más impuestos a los que más tienen para avanzar hacia una sociedad más justa. Y estando de acuerdo con este principio, igual quiero ponerlo en contexto, porque cobrar más impuestos dentro de una economía altamente concentrada, donde hay movilidad social, pero principalmente para empresas grandes, no nos lleva a una economía que sea más justa en sí mismo, ni una democracia más estable. No quiero con eso decir que no es importante, pero no se puede entender de forma aislada, como una herramienta aislada, porque si vemos que la concentración económica en Chile no necesariamente se condiciona con mérito y con innovación en nuestra economía, sino con posiciones dominantes en mercados, con falta de regulaciones desde las instituciones y con falta de financiamiento para empresas medianas para que puedan hacer un scale up. También está claro que estos desafíos no los vamos a solucionar solamente con remediar de forma ex post y tener un flujo financiero hacia las personas que más lo necesitan de forma posterior. Pienso que aquí entra en el debate, debería entrar en el debate, ojalá, este concepto muy interesante de John Rawls, cuando en su libro Justice, a Restatement, hizo una reflexión muy profunda sobre el capitalismo de bienestar, este concepto de que el capitalismo se basa en que muy pocos tienen el capital y finalmente como si fuera casi una filantropía de este capital, de estos negocios, se reparte algo a los que no tienen ingresos provenientes del capital y que solamente tienen ingresos provenientes del empleo. Ese pensamiento cobra una altísima relevancia hoy día cuando vemos que la crisis sanitaria, la pandemia, está acelerando la automatización y lo que John Rawls hace es contrastar este concepto del capitalismo bienestar con la idea de una democracia en la cual ojalá muchos sean inversionistas en la economía. Lo llama en inglés the property owning democracy, que es un concepto muy interesante. Y pienso que es importante invitar en Chile a este debate, porque por ahora vemos que estamos más concentrados en la pregunta cómo podemos remediar más ex post. Este desafío de que desde el capital podemos repensar cómo distribuir mejor los ingresos a nivel de la sociedad es importante, porque también a nivel internacional vemos que el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo que la alta concentración de riqueza en prácticamente todos los países lleva a un efecto autorreforzante que hace que el que más tiene probablemente va a tener aún más porque ya tiene un family office, ya se institucionaliza, que puede invertir y tener ingresos cada vez más importantes, más especializados de sus inversiones versus las personas que no pueden invertir y cuyo valor del empleo, como vemos en las estadísticas, va bajando en el marco de la automatización. Relacionado con ello está la pregunta sobre la justicia entre generaciones. Está la pregunta sobre las herencias. En Chile vemos que los impuestos a la herencia son solamente el 0,04 entre 0,04 y 0,06% del PIB como recaudación. Eso es extremadamente bajo. En la OECD también es bajo, pero se mueve entre el 0,1 y 0,5%. Y nos deja un desafío muy estructural a repensar, porque si hablamos de justicia y cómo las instituciones deberían promover justicia,
tenemos que enfrentar necesariamente este debate muy estructural, qué hacer para que no nos asemejemos en el siglo XXI a una economía que pudiera parecer en parte neofeudal. Una de las propuestas que en el plano internacional se están haciendo tiene que ver con justamente buscar una repartición de los ingresos del capital, es crear un fondo de inversiones que pudiera invertir en la economía de los países, como un vehículo, una nueva institucionalidad, para decirlo así, pública, bajo los principios de manejo de inversiones desde el sector público, los Santiago Principles, y que este fondo finalmente pudiera pagar dividendos a las personas que más lo necesitan y ojalá crecientemente, para de alguna manera de este capital, que sería capital básico universal, ir empezando a pagar a ciertos grupos vulnerables un ingreso básico universal, y de esta manera además lograr que haya más conexión entre las personas en la sociedad y la economía, para que se siente que cuando la economía va bien, a las personas también le vaya mejor. Este fondo en Chile, pienso, debería debatirse, podría tener una capitalización inicial como un pago único desde las personas más acomodadas en Chile en el marco de la crisis, y tendría la ventaja de no gastarse como a través del Tesoro de la República, sino crearía un endowment, crearía inversiones que también podrían justamente financiar mayor venture capital, que es un aspecto que vemos también en Chile, que estamos, en el cual estamos en el debe. De hecho, la cifra del World Intellectual Property Organization muestran que el venture capital per cápita en Chile está muy inferior a países que tienen menos ingresos, menos desarrollo económico nuestro. Entonces, crear esta institucionalidad para empezar con este concepto de capital básico universal me parece muy interesante y muy complementario al debate sobre sencillamente cómo redistribuir mejor. De hecho, este concepto se llama predistribuir, porque uno busca que el capital, ya antes de seguir aumentando su valor, de hecho sea de propiedad de la gente, por eso se llama predistribución. Pienso también interesante repensar en este marco el concepto de las herencias y quizá de pensar cómo hacer que las herencias, eso requiere un cambio constitucional, pero cómo las herencias podrían, el impuesto a la herencia podría ir a capitalizar este fondo, porque tiene que ver con justamente la justicia intrageneracional también y cómo darle capital a los que no tienen herencia. Y ahí quiero poner solamente en el debate, sin ser experta tributaria, yo conozco cómo se tratan los trusts, por ejemplo, las fundaciones, es decir, las empresas que terminan en vehículos, en instituciones que no son de nadie, sino que tienen beneficiarios, y donde Alemania dice que cada 35 años estos vehículos corporativos que tenemos, que son finalmente los dueños finales de muchas empresas en las sociedades de hoy, tienen que pagar un impuestos como si fueran persona. Cada 35 años en Alemania tiene que calcularse el valor neto del capital y pagarse un impuesto. En Inglaterra cada 10 años se calcula el valor neto de estos vehículos y se cobra un 6% de impuestos sobre el valor neto. Esos son debates que pienso que son importantes tener en Chile. Además, por supuesto, de pensar también cómo hacer que la economía misma sea más justa, y no solamente en el sentido de lo que Carlos Gajardo seguramente va a conversar mucho más, cómo hacer que tengamos menos casos de corrupción, menos abuso de poder, menos delitos financieros en la economía, sino también cómo hacer
a la vez que las instituciones den los incentivos para que el mercado funcione más como mercado. Y aquí, en los pocos minutos que me quedan, quiero, no, en un minuto, voy a solamente mencionar de que en la reforma, que son complementarios también al concepto de redistribuir y predistribuir, está este otro conjunto de reforma que tiene que ver con un mejor mercado, con más competencia, y donde vemos que hoy día no basta evitar la colusión, sino necesitamos acompañar esta política anticolusión con una política mucho más pro competencia. Como ejemplo, quiero destacar el país Israel, que hizo reformas posterior a protestas sociales en 2012, justamente, que implicaron regular los grandes conglomerados financieros en el país, regularon las cascadas, reduciendo las cascadas en la economía a 2 niveles, no de un día para el otro, sino dieron plazos de múltiples años para hacer esta reforma bien. Y además impulsaron ciertas políticas para mercados específicos, los supermercados, por ejemplo, cómo impulsar mayor competencia y repensar que las instituciones, en este caso los supermercados, tengan los incentivos adecuados efectivamente a dar los precios más bajos a la gente, en vez de quedarse sobre márgenes excesivos que pudieran, en este caso, haberse explicado por posiciones más dominantes frente a los proveedores, por ejemplo, por la concentración de poder. Entonces, con eso quiero terminar para pasar la palabra. Mi invitación era pensar más sistémicamente las instituciones de la economía, no solamente como frente al abuso de poder, sino también pensar cómo podríamos hacerlo más justo y crear incentivos para repartir mejor el éxito económico, para que ojalá la ciudadanía en Chile, más personas se sienten parte del éxito cuando a la economía le vaya bien. Y ahí el concepto de predistribución y de esta institución nueva que podríamos pensar de un fondo de inversión ciudadano, un Citizen Wealth Fund, es muy interesante y espero que pudiera profundizarse en futuro. Muchas gracias. Gracias, Janet. Bueno, han llegado varias preguntas, vamos a irlas abordando. Damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a todo un estandarte muy querido, respetado por toda la población en Chile, don Carlos Gajardo. Le tengo mucho aprecio en lo personal. Trayectoria, ya muchos lo conocen, han hablado, ¿no es cierto? Hugo Osorio es abogado panelista de la Universidad de Chile, penalista de la Universidad de Chile, fue abogado del Consejo de Defensa del Estado, fiscal del Ministerio Público. Si quieren a un estudio experto, lo pueden encontrar en gajardinorambuena.cl, donde su especialidad es litigios penales, tributarios, procesos concursales, y hay un tema que está muy en boga y cada vez con mayor presencia, que corresponde a compliance. ¿Bien? Así que damos la bienvenida a Carlos, por favor. Muchas gracias, Pablo, por la invitación, que acojo con mucho entusiasmo, porque hablar de estos temas a mí me motiva especialmente, y además hacerlo en compañía de Janet, que tiene la gracia de conocer el sistema de adentro, ¿no? Janet era directora de la Bolsa de Comercio de Santiago, y bueno, renunció hace algún tiempo a ese cargo, y a partir de eso, con el conocimiento que ha adquirido, ha hecho una serie de propuestas, sobre todo en temas de mejor manejo de la economía, del gasto, temas que son todos muy relevantes. Y creo que en ese sentido se emparenta su experiencia con la mía, porque también, viniendo yo desde dentro del sistema judicial, jurídico en este caso, puedo también hacer una contribución a mejorar la manera en que este sistema funciona. Yo quería partir esta conversación
si bien le dije a los organizadores que no voy a compartir pantalla, sí quiero mostrarles solo una lámina que me interesa para debatir. Y corríjanme si es que si la están viendo, entiendo que sí. Y es esta lámina simplemente, que es del año 2016, donde se le pregunta a diversas personas en una encuesta mundial, en diversos países del mundo, se le hace una pregunta muy sencilla: ¿confía usted en el sistema de justicia de su país? Y lo que yo pensaba que era una cosa, un fenómeno mundial de cierta desconfianza con el sistema judicial en general, me provocó gran extrañeza, sorpresa, darme cuenta que esto no es así, que hay un montón de países, especialmente los que están en la gráfica y que puntean en esta estadística son los de Europa del Norte, ¿no? Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda, aparece también India, de otras latitudes, por cierto, en el cual cerca del 80% de las personas contestan a esa pregunta que sí, que confían en el sistema de justicia de su país, lo que, insisto, a mí por lo menos me movió a mucha sorpresa en su momento. El promedio de la OECD está en 55%, y ahí están países de Europa más mediterránea, como Francia, Bélgica, República Checa, Polonia. Cuando uno empieza a bajar hacia Latinoamérica, las confianzas por ciento empiezan a disminuir, pero aún tenemos a Brasil, que en ese tiempo estaba muy fuerte la operación Lavallato, con un 42% de confianza en la justicia, México un 32% de confianza, Colombia un 25%, Perú un 21%, y Chile aparece casi cayéndose de la encuesta con apenas un 15% de personas, es decir, casi una de cada 7 personas apenas dice que sí confía en el sistema de justicia de su país. Solo Chile supera a Ucrania, que en esta encuesta aparece con un 11%, y que, recordemos, después de esto, después del 2016, tuvo un estallido social bastante parecido, bastante semejante al que tuvo Chile. Y entonces cuando uno habla de esto del no lo vimos venir, yo creo que tuvimos harta evidencia de que estábamos teniendo desde hace un tiempo indicadores bien preocupantes, sobre todo en esto, en la confianza que las personas tenían con el sistema en general. ¿Para qué vamos a hablar de la confianza en el sistema político? Que creo que no es novedad, que está muy deteriorada, pero también eso hace bastante tiempo. Las últimas encuestas muestran que el presidente tiene apenas un respaldo de un 7%, pero cuando uno ve las aprobaciones al Congreso o a los partidos políticos, tampoco ninguna supera esa cantidad, y por lo tanto hay un problema estructural muy profundo que incluye a los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y, en este caso, y el que me preocupa y convoca para hablar de instituciones, es el Poder Judicial y la Fiscalía, que también forma parte de este mismo sistema. Pero esto ya lo mostraba con nitidez esta encuesta del año 2016, y hago el énfasis en que muchos países que uno pensaría que tienen problemas más profundos en distintos ámbitos que Chile, especialmente estoy pensando en países latinoamericanos, están en este ámbito mucho mejor que nuestro país, y eso puede explicar quizás de alguna manera lo que hemos hablado del estallido social. Solo quería mostrar esa lámina para abrir esta presentación, esta conversación, y intentar explicar primero por qué tenemos una confianza institucional en la justicia tan baja, desde mi perspectiva, y luego, de nuevo desde mi perspectiva, el por qué o cuáles serían los caminos para mejorar esta alicaída confianza. Lo primero es que es evidente que el sistema, si bien judicial, ha tenido diversas modificaciones que han permitido modernizarlo. Hemos tenido reformas muy importantes en el sistema procesal penal, bien lo sabemos, la incorporación del Ministerio Público como órgano encargado de hacer las investigaciones y separar esa función de los jueces, está cumpliendo 20 años hoy día en nuestro país, en esta época. Pero simultáneamente hemos tenido modificaciones importantes en los procesos judiciales de familia, donde, al igual que en el proceso penal, se ha instalado la oralidad, en los procesos laborales
y solo, diría yo, ha quedado rezagada la esperada reforma a la justicia civil. Y en todos ellos el punto en común ha sido justamente incorporar la oralidad, que tiene como virtud permitir además la inmediación del tribunal al momento de poder fallar. Pero esa inyección importante de recursos y reformas no ha significado, ya lo vemos, una mejora sustancial en la confianza ciudadana en la justicia. Y a mi juicio esto tiene que ver básicamente con que el sistema no se ha podido sacudir de cierta sensación, pero que está muy arraigada en hechos concretos que permanentemente sacuden e indignan a la ciudadanía. No se ha podido liberar de esta sensación de inequidad, de desigualdad. Es decir, de que el sistema no trata de manera uniforme a las personas dependiendo de el cuánto poder tengan, y sobre todo protege o trata mucho mejor a las personas cuando éstas tienen o poder económico o poder político. Cuando son víctimas de alguna situación, el sistema parece activarse mucho más rápido, y cuando son investigados, imputados, pareciera, y efectivamente así ocurre, que el sistema se inhibe, que es incapaz de hacer una persecución intensa en contra de ellos. Y esto lo tenemos reflejado en un sinnúmero de episodios, ¿no? Probablemente los casos más groseros tienen que ver con, en primer término, los graves casos de colusión que se han detectado en nuestro país, donde probablemente por deficiencias legislativas que se han intentado corregir, la colusión ha logrado ser descubierta, pero sancionada muy levemente, ¿no? De hecho, ninguna persona que ha participado, que estaba envuelta en casos de colusión, ha terminado en prisión, porque hasta el 2016 ni siquiera eso era posible, no era delito coludirse. Pero además las multas que se le imponen a las empresas cuando se coluden son insignificantes, tan insignificantes que, a pesar de los graves casos de colusión, en ninguno de los mercados en que se ha detectado esta conducta ha habido cambios significativos respecto a la participación de mercado. Si uno ve el mercado de los pollos, donde se coludieron, el mercado de las farmacias, donde se coludieron, el mercado del papel tisú, donde se coludieron, después de las multas y de la investigación, los mercados básicamente han mantenido la participación que tenían previa a la detección de la corrupción por parte de cada una de las empresas. El año 2016 se hace una reforma que se anuncia como que en Chile se establece la criminalización de la corrupción por fin, pero con un sistema tan engorroso que hasta el día de hoy, 2020, 4 años después, ni siquiera se inicia, no es que se haya condenado, ni siquiera se inicia una causa por colusión. ¿Por qué? Porque se estableció un sistema en que se exige, a diferencia de todos los otros tipos de delitos, que la investigación de un delito de colusión solo puede realizarse a partir de una denuncia que haga el fiscal nacional económico después que el caso haya sido condenado en el Tribunal de la Libre Competencia. Eso evidentemente altera las reglas generales de la manera en que se inicia la persecución de los delitos en materia penal, pero además establece una dificultad muy alta para efectivamente poder comenzar a investigar delitos de colusión. De hecho, hasta el día de hoy no hay ninguna investigación ni siquiera iniciada. Pero no es obviamente ese el único fenómeno, ¿no? Y probablemente en esta segunda pata tuve un rol destacado, y probablemente por eso la invitación que se me formula a participar en este foro, que tiene que ver con el descubrimiento de graves casos de financiamiento ilegal, delictual de la política, de las campañas políticas, unido a derechamente actos de corrupción. Y esto a partir de investigaciones que nos tocó desarrollar el año 2014 en adelante, 2014, 2015, 2016, en que de nuevo se descubre primero graves infracciones de carácter tributarias que implicaban dejar de pagar muchos miles de millones de pesos al Estado utilizando sistemas de boletas y facturas ideológicamente falsas, algunas de las cuales servían además para financiar ilegalmente campañas políticas. Pero este financiamiento era un financiamiento
primero muy vinculado a los partidos de centro derecha en nuestro país, sobre todo a la UDI, pero luego cuando la investigación avanza y se llega al caso SQM, que es una derivada del caso Penta, el financiamiento se descubre que es transversal, que va desde la UDI nuevamente hasta el Partido Socialista en el área más de centro izquierda, ¿no? Incluyendo movimientos, diría yo, extrasistémicos, como era en su momento el Partido PRO de Marco Enrique Ominami, que aparecía como un partido bastante rompedor de los consensos que habían. Bueno, incluso ese partido y su candidato también eran financiados por SQM. Entonces, este descubrimiento de financiamiento político delictual en Penta, en SQM y en Corpesca, 3 de las 10 principales empresas de nuestro país, el Grupo Penta, Julio Ponce Lerú y Corpesca del Grupo Angelini, ¿no es cierto? 3 de los 10 grupos más importantes comienzan a ser investigados y en cada uno de esos grupos, junto con encontrar evidencia de financiamiento irregular de la política con este sistema de boletas falsas, se encuentra adicionalmente conductas de corrupción, financiamiento a funcionarios públicos que ya no están en campaña, ¿no? Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el caso Penta, Jaime Orpiz, senador en el caso Corpesca, legislando la ley de pesca, y Pablo Longueira en el caso SQM, senador primero, ministro después, ninguno de estos últimos, ninguno de los 3 en campaña cuando recibían dinero, y por lo tanto ya aquí no hablamos de financiamiento irregular de una campaña, sino que hablamos derechamente de conductas de soborno, con dineros de la empresa, lo que además provoca imputaciones por delitos a las personas jurídicas. Se tiene un gran impulso todo el tema del compliance justamente porque se descubren graves actos de corrupción al interior de las empresas con pagos a funcionarios públicos en beneficio de la empresa. Bueno, todo este develamiento tiene como resultado, de nuevo, que salvo que tengamos efectivamente, creo yo, un veredicto y una condena proporcional a la gravedad de los hechos en el caso Orpiz, ningún otro político de los muchos que fueron afectados por esto termina pagando penas efectivas de cárcel. Las multas que se establecen son absolutamente insignificantes, irrisorias. Un par de ejemplos. SQM logra una suspensión condicional con el Ministerio Público, improcedente a mi juicio, y paga $4 millones para zafar del caso penal de la empresa, cuando ese mismo año las ganancias de SQM habían sido de $400 millones, es decir, un 1% de las ganancias anuales. ¿Qué efecto puede tener eso para disuadir en una empresa un comportamiento, tanto para esa misma empresa como que sirva de ejemplo para otras? Es evidentemente que ninguno. De hecho, la misma empresa SQM, por estos mismos actos, tuvo que responder en Estados Unidos pagando sumas muy superiores, siendo que en Estados Unidos el efecto que habían tenido sus conductas había sido muy marginal. En Chile, donde provocó un grave daño al sistema político democrático, paga una suma insignificante, y en Estados Unidos, donde básicamente no tuvo un gran impacto lo que provocó, tuvo que pagar unas multas muy superiores, cerca de $30 millones, 7 veces lo que va a pagar en Chile, ¿no? Y entonces queda instalado de nuevo, igual que en el caso de la colusión, que a los poderosos no les pasa nada cuando son descubiertos. O sea, cuesta descubrirlos, pero cuando son descubiertos no les pasa nada. Y eso es evidentemente un motor para desconfiar del sistema de justicia, para decir la justicia, esa ilusión que tenemos de la señora vendada, ¿no? Que no ve a quién tiene al frente al momento de impartir justicia, termina siendo ilusoria, falsa. La justicia finalmente entonces resuelve dependiendo de quién tiene al frente y se pierde esta ilusión fundamental para la convivencia democrática de que la justicia es ciega. Y eso tiene al tiro 2 efectos muy relevantes, ¿no? Podríamos seguir hablando de casos en que esto se manifiesta, las condenas posteriores que tuvo Ponce Lerú en el caso Cascada, la situación del hijo de Carlos Larraín, Martín Larraín, que atropella a una persona y es absuelto de todos los juicios a los que es llevado, etcétera, ¿no? Pero todos esos casos no hacen sino ratificar esta idea extendida, que a mí me parece que tiene bases reales, que nos muestra que la justicia no funciona adecuadamente, y eso
esta es la idea que quería terminar, provoca dos fenómenos que son extraordinariamente negativos. El primero es que tú dejas de acudir a la justicia, se produce entonces el fenómeno de la cifra negra, por una parte, y dos, comienzas a querer tomarte la justicia por propia mano, y probablemente buena parte de la violencia que uno ve a partir del estallido social, inaceptable, por cierto, tiene que ver con el intento probablemente de hacer justicia por propia mano. Termino porque veo que se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es la manera, creo yo, de superar esto? Bueno, es evidente que no hay una bala de plata que uno diga con esto vamos a solucionar el problema, pero a mí me parece que es fundamental y que es causa muy relevante de que las instituciones no estén funcionando adecuadamente, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de fortalecer las instituciones. A mí me parece que es fundamental modificar los sistemas de nombramiento de las altas autoridades, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y en otra serie de instituciones, Tribunal Constitucional, por poner otro ejemplo, el Servicio Electoral, por poner otro ejemplo. Miren el absurdo, el Consejo para la Transparencia, que también se designa de la misma manera. Todas estas instituciones se terminan designando con acuerdos políticos que terminan funcionando con cuoteos, donde el responsable final del nombramiento es el Senado, y el Senado, que está básicamente dividido en dos mitades, centro-derecha, centro-izquierda, termina consensuando un nombramiento para cada uno en los organismos colegiados. Entonces se cuotea el servicio electoral, que está encargado de controlar a los partidos políticos y las elecciones, lo nombran los mismos partidos políticos de manera cuoteada, el Banco Central, el Poder Judicial, el Consejo para la Transparencia. Hay un gran alboroto en este momento por un nombramiento en que se está proponiendo a una persona vinculada a libertad y desarrollo, pero tradicionalmente todos los nombres que ha tenido el Consejo para la Transparencia han tenido que ver con centros, con think tank del mundo político. Y en los casos de organismos unipersonales, lo que se termina promoviendo es acuerdos transversales donde hay derecho de veto, ¿no? Y de nuevo, entonces, lo que termina ocurriendo es que se termina nombrando a personas que tienen que hacer una carrera donde no molesten a la clase política, porque si la molestan, obviamente van a ser vetadas y no van a poder tener el acceso a esos cargos que legítimamente pueden intentar acceder. Lo que sucede nítidamente, diría yo, en el Ministerio Público. Entonces, dentro de las muchas cosas, a mí me parece que una modificación fundamental, y con esto termino y vuelvo con Pablo, es modificar en los sistemas que tenemos hoy día de nombramiento de altas autoridades, especialmente en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, efectuar una forma de nombramiento distinto que elimine la fuerte influencia que tiene la decisión política en ellos. Gracias, Pablo, por el tiempo y la invitación. Excelente, Carlos. Lo invitamos a mantener la cámara activa y a sumarse Janet, por favor. Excelente. Bien, bueno, son varios puntos. Hay varias preguntas, muchísima gente está participando activamente. Yo creo que eso debe ser uno de los elementos que se deben sostener en el tiempo, porque tal vez consecuencia de lo que tenemos actualmente podría ser el haber delegado, ¿no es cierto? El no ser parte de los diferentes procesos, el hacer el llamado a que yo no solamente pago contribuciones, pago impuestos, sino que quiero ser parte, tener visibilidad de este accountability, ¿no es cierto?, que se requiere. Entonces, de alguna forma hay que idear, quiero integrar ideas, por un lado Janet y por otro lado Carlos. Se da una situación de huevo o la gallina, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, hay que corregir, mejorar lo que tenemos, y por otro lado, hay que ir construyendo las nuevas capacidades hacia el futuro que necesitamos en el país, sin reinventar la rueda, en un modelo Made in Chile, en donde la gente se haga partícipe de los diferentes procesos, que ya ha entendido cuáles son los trasfondos, en donde actualmente veíamos ayer a Rafael Cavada en vivo
la válvula de escape de una señora era llorar en el pecho de ella, porque estaba haciendo una fila por el 10%, ¿ya? De ISAPRE. Entonces, vemos de que la honestidad, el querer hacer cambios en Chile, significa destitución, como el general Harvey, ¿no es cierto? Vemos de que, y acá hacer una diferencia y una invitación, hay mucha gente valiosa en las diferentes instituciones del Estado, pero no están en los niveles que generan los cambios, en esas asignaciones de la alta dirección pública que se van generando. Me ha tocado conocer muchísima gente que ha hecho carrera, que merece estar ocupando esas posiciones, pero en definitiva no puede aspirar, ¿no es cierto?, a un desarrollo de carrera. A capacitación es tomado como un premio, en donde si quiere, por ejemplo, hacer ver de que hay algún sistema informático que no esté funcionando o no se esté actualizando, no tiene qué puerta golpear, porque hay toda una suerte de arreglos de por medio. Yo quiero también destacar, bueno, hay muchísima gente que ha aportado con mucha data, ya Fundación Sol, a Gino Studela, entre otras personas, y la invitación es de qué forma nosotros podemos hacer esta distinción de política de gobierno, política de Estado, porque en definitiva hay elementos que son estratégicos que en un periodo de gobierno es imposible poder abordarlo con un resultado de largo aliento, que son objetivos estratégicos, y cuál es el alcance que se debiese generar hacia estas políticas que son más bien de gobierno, que son de corto plazo, en donde también entendemos de que debiese haber una desagregación, una redistribución en términos de poder, de control cruzado, de diferentes tipos de elementos que sean habilitantes hacia esta estructura que se busca hacia el futuro, en donde sabemos, Janet lo comentaba, habían algunas buenas prácticas, el caso de Israel, de ejercicio de concentración. Hay que analizar las nuevas riquezas en Chile. Es curioso. Y existen mecanismos en donde en el largo plazo también uno puede ir generando, como lo hace por ejemplo Estados Unidos, entre otros, de que se vayan deshaciendo de cierta integración que a esta altura es vertical, es horizontal. Tenemos que ordenar la figura también en Chile al respecto, pero esto tiene que ser de acuerdo a un norte, ¿ya? O sea, ¿cuál es el rol? Como lo hace por ejemplo República Checa, dónde queremos estar en los próximos 15 años, y podemos estar más o menos desviados, pero existe un conducto para ir generando las capacidades al interior del país. Por favor, ¿qué opinan respecto a la distinción entre políticas públicas y políticas de Estado y políticas de gobierno? Voy a partir, Carlos. Por supuesto que necesitamos una mirada si no de largo, al menos de mediano plazo. Vemos que Chile hoy día justamente no tiene una planificación estratégica. Nosotros pasamos de un gobierno al otro, cada uno con sus planes que tienen objetivos implícitos, pero a veces más implícito que explícito, y con métricas que no necesariamente abarcan todo lo que tienen que abarcar para servir de rendición de cuentas. Entonces, tener como país un marco a 10 años, como te dices, ahora que estamos en 2020, ¿cuál es la economía que queremos tener al 2030? ¿Cuál es la concentración económica que queremos tener? ¿Cuáles son las reformas a la justicia que nos propongamos para tenerlo hecho en 5 años, en 10 años? ¿Qué reforma pretendemos hacer
para promover mayor competencia y cómo midamos mejor la concentración económica y la clase media de empresas que hoy día ni siquiera se mide. Vemos que somos un país que no mide adecuadamente lo que hace y por eso no sabemos si progresamos o no, y lo más probable es que no progresamos si no sabemos medir, ni tenemos objetivos a 10 años, por ejemplo, como tú dices, Pablo. Así que me parece de lo más fundamental. Y desde la Comisión de Gasto Público, por ejemplo, uno de los temas que estamos justamente debatiendo en nuestro informe final de recomendaciones es cómo tener objetivos país con métricas claras que tienen que rendirse una vez al año, y para los objetivos más relevantes necesitamos, por supuesto, métricas que tienen que consensuarse con los actores para que además en las cuentas públicas dejemos de ser espectadores de que el respectivo ejecutivo elige lo que quiere rendir cuenta. Lo que no puede ser en un país en el siglo XXI. Y yo creo que hablando de instituciones sólidas, por supuesto, está claro que necesitamos reforma en el ámbito económico y en el ámbito del Estado. No vamos a tener un mercado más justo, sino un Estado que regula mejor, y todo esto tiene que ser parte de un plan estratégico de largo plazo para el cual ojalá nosotros como país nos pongamos de acuerdo, entendiendo que este es un debate que no se soluciona solamente en el ámbito constitucional. Tenemos que ser capaces de impulsar este conjunto de reformas y levantar la mirada al menos a 10 años desde ya, para a lo menos tener algo que esperar ante toda la gente que lo está pasando mal en este momento, cuando saben que a lo menos hay compromisos medibles de tener un mercado más justo, menos desigualdad, un mejor sistema de justicia. Uno soporta el momento pesado hoy día de una forma muy distinta cuando conoces que hay una planificación que permite que todas las instituciones vayan avanzando. Bueno, en línea con lo que dice Janet, a mí me parece que es fundamental, a partir de la pregunta que hace Pablo, que tengamos muchas más políticas de Estado más que políticas de gobierno. Y ahí uno puede ver en diversos ámbitos políticas exitosas. De nuevo, yo creo que un buen ejemplo de eso es la reforma procesal penal. La reforma procesal penal es una reforma que se comienza a diseñar en el gobierno del presidente Eduardo Frei. Soledad Alvear tiene en ese gobierno un rol muy destacado. Se implementa, diría yo, fuertemente en el gobierno del presidente Lagos a partir del año 2000. Luego continúa ya con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la implementación fuerte en Santiago. Es decir, tenemos efectivamente un continuo de la manera en que se fueron aplicando, porque hay reformas estructurales que requieren, que exceden los periodos presidenciales máxime que están ahora fijados en 4 años, que son plazos, diría yo, bastante reducidos. Dicho eso, uno viendo que existe esa posibilidad y que hay experiencia exitosa, uno buscaría y esperaría que hubiera mucho más de este tipo de políticas en el Estado en su conjunto. Y de nuevo, para entroncarlo con mi idea base de la primera parte de la exposición, de nuevo tiendo a pensar que en los sistemas de nombramiento también tenemos un problema en eso. No tiene sentido que exista tanto nombramiento que dependa derechamente del Ejecutivo. Estoy pensando, por ejemplo, en los nombramientos del director del Servicio de Impuestos Internos, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito judicial, en el jefe de la Defensoría Penal Pública, etc. Hay una serie de nombramientos en que uno debiera, diría yo, sustraerlos del ámbito de decisión del Ejecutivo y entregarlos a cuerpos más colegiados y más permanentes. Se hizo un esfuerzo interesante en Chile con lo que es el servicio civil, la alta dirección pública, con todas las pifias que uno puede tener y con que exista aún mucha influencia política, pero aún así yo diría que esfuerzos en ese sentido van bien encaminados y uno debiera propender a que muchos más cargos dentro de la administración del Estado
fueran cargos no dependientes de la autoridad política y que los cargos efectivamente de exclusiva confianza del Ejecutivo fueran mucho más reducidos. Perfecto. De hecho, complementando el gráfico, que tiene varias lecturas ese gráfico, porque por el gráfico año 2016, que tal vez mucha variación no hay, ¿no es cierto?, a la fecha, pero de pronto, si lo contrastamos, esa era la opinión de Ciudadanos. Si lo contrastamos con la opinión de los grandes empresarios, siento de que habría una gran diferencia ahí, ¿ya? Porque la balanza está más hacia su favor que en contra. Entonces, dentro de este mundo, ¿cómo podríamos? Hay dos elementos. ¿Estamos a tiempo? ¿Creen ustedes de qué manera se pueden ir generando las capacidades? Estamos en un entorno de un MBA. Nos está siguiendo en estos momentos la FEN de la Chile, la Universidad Católica del Norte. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando uno analiza las organizaciones, estamos hablando de las grandes empresas, ¿quiénes las conforman en términos de rangos profesionales? Llama la atención, por ejemplo, en el sector industriales productivos que tengan una composición significativa, por ejemplo, del área tributaria, del área legal, no es core del negocio. Entonces, el profesional que tenemos que ir sacando al mercado, ¿qué competencias debiésemos ir potenciando más bien? ¿Es utópico, por ejemplo, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible o es algo que realmente es tendencia, que tal vez no está la institucionalidad para, hasta el momento para ejercerla, pero dado de que es tendencia tarde o temprano, va a llegar? Carlos. No, yo participo de esa línea de pensamiento. A mí me parece que efectivamente son materias que... porque la pregunta es, ¿de qué manera tenemos la capacidad en nuestro país finalmente de innovar, ¿no? Y bien sabemos que el gasto que el Estado le asigna en general a los temas de innovación son comparativamente bastante bajos. Y por lo tanto son las universidades probablemente el lugar donde debiera estar radicada con mucha fuerza la discusión, el pensamiento crítico, la posibilidad de crear nuevas tecnologías, ideas, procedimientos, etcétera. Y eso, por cierto, uno espera siempre un esfuerzo mayor, adicional, de las universidades. Estamos sin duda en un contexto latinoamericano bien parado. En general, nuestro sistema universitario tiene como referencia a Latinoamérica una calidad en diversos niveles bastante buena, pero yo diría que de nuevo, y es parte de lo que conversábamos justamente ayer con Janet, quedarse solo en el contexto latinoamericano para compararnos, yo diría que es un poquito achancharse, ¿no? Y yo creo que Chile está en condiciones de mirar mucho más la realidad europea, compararse efectivamente con los países de la OECD. Cuando hacemos esas comparaciones, nuestro ranking, por supuesto, no es bueno, ¿no? En general, en las comparaciones, en el ranking OECD aparecemos en los últimos lugares en lo que se nos mida. Pero a mí me gusta más tener esa desafío de poder mejorar en esos rankings más que contentarnos con que dentro de una Latinoamérica que en general está por diversos motivos, muchos de ellos vinculados a la corrupción, ¿no? Latinoamérica es un país, es un continente especialmente con graves problemas de corrupción, mirándose de la manera en que se haga cualquier tipo de esas evaluaciones. Venezuela, de hecho, aparece en los peores rankings, en los peores lugares del ranking, Argentina, Colombia en la medianía. Contra lo que uno pudiera pensar, Chile aparece bastante bien aspectado en esos rankings. Entonces, lo que yo creo es que los desafíos, por cierto, tienen que venir también de la sociedad civil, y en eso las universidades tienen un rol muy gravitante que jugar. Y bueno,
me parece que parte de ese desarrollo y pensamiento crítico es lo que estamos haciendo acá en esta actividad. Janet, quisiera complementar. En realidad, Pablo, quisiera complementar algo a propósito de instituciones sólidas, porque me perdí la mitad de la pregunta, porque de nuevo se me cayó el internet. Y quiero comentar aquí, hacer una pequeña reflexión sobre el rol de los gremios empresariales para tener un país más justo, porque justamente faltan propuestas concretas, medibles acerca de los problemas principales que hoy día tiene la economía. Y no solamente que faltan, sino hoy día a propósito de telecomunicaciones, vemos de que el gremio principal de telecomunicaciones está impugnando la norma técnica que justamente busca permitir transparentar la velocidad de Internet, transparentarlo, tener visualizaciones. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha publicado en el diario oficial hace muy poco atrás la norma técnica que finalmente busca que la ley que asegura una velocidad mínima asegurada Internet pudiera llevarse a cabo, pero aquí las instituciones empresariales, en vez de apoyar el avance hacia un nuevo estándar, están impugnando la norma, tratando de que esta política no se puede realizar, y debo decir que me parece anacrónico como reacción empresarial, en vez de entender que el estándar es distinto, tratar de frenar reformas que necesitamos. Entonces, quería comentar eso a propósito de mi caída de Internet, porque yo soy una de las usuarias que más anhelo que pudiéramos tener, ojalá, transparencia sobre lo que compramos a las empresas, y eso tiene que ver mucho con justicia económica, y hoy día vemos que lamentablemente, al menos en telecomunicaciones, las empresas, las instituciones del sector privado están frenando estas reformas. Hay varias preguntas. Uh-huh. Traté de hacer una síntesis. Habla de lo siguiente, las personas que han compartido en los chats. Por un lado, entendemos de que hay que ser más eficiente en el uso de los recursos, ¿ya? Por otro lado, hay temas de redistribución, que eventualmente uno los puede ir mejorando, generando los incentivos correctos. Pero bueno, y todo este trabajo de mejoramiento, hay un rol importante respecto a la modernización del Estado, que es lo que constantemente están señalando las personas que nos están siguiendo. Entonces, pero hay otro elemento que tal vez se pierde de vista, que el hecho de desarrollo, del hecho de pensar fuera de la caja, el hecho de crecer, más que repartir la torta, ¿ya? El hecho de que de pronto podemos tener un PIB, tal como lo tenemos, pero la composición del PIB y la utilidad que nos pueda reportar sea mayor por medio de encadenamiento productivo, de innovación, de valor agregado, ¿no es cierto? Que tenemos muchísimo que aportar, ¿ya? Más que los commodities que han sido subvencionados y miles de otras cosas. Entonces, y se da este fenómeno, que lo veíamos en el gráfico de Carlos, de más que el estallido, es una reivindicación social. Entonces, en esta suerte, es necesario de qué manera se puede generar una institucionalidad que, por un lado, vele por estos objetivos que son más de largo plazo, que aporten dentro de esta modernización del Estado y se generen las condiciones idóneas que hemos comentado y que también se comentaron el día de ayer en CNN. Por supuesto que aquí instituciones que tienen que promover un mejor crecimiento necesitan también de nuevo un Estado que regule este crecimiento mejor, que dé mejores incentivos y que además gaste mejor también, porque si finalmente
una parte importante de los beneficios que recibe una cierta parte de la sociedad no son directos a través de la empresa, sino a través de los impuestos, pero estos impuestos no llegan a las personas, tenemos un problema. Por lo que hoy día vemos que nuestro sistema presupuestario, bueno, carece de objetivos explícitos y de métricas claras para medir eficacia y eficiencia. Entonces, eso de todas maneras es importante, pero el punto que tú mencionas, Pablo, de entender que no solamente necesitamos instituciones que regulen mejor y un Estado que gaste mejor, ambas reformas tienen que impulsarse en conjunto, sino tenemos que poner el debate también en cómo crecer mejor, y esto crecer mejor tiene que ver sustancialmente con una mejor regulación de la competencia de los grupos grandes y del financiamiento para los medianos, para el scale-up. Israel, cuando partió la reforma, partió con un análisis del Banco Central que mostró que en 2010 10 grupos empresariales tenían aproximadamente un 30% de la capitalización bursátil del país, mucha figura en cascada que llevó a finalmente excesivo control de la economía en manos de muy pocas familias. En Chile actualmente 8 grupos tienen un control sobre más o menos, al menos el 40% de la capitalización bursátil, y también, igual como en el caso de Israel, vemos que en la economía se mezclan posiciones del sector financiero con el sector productivo, que fue justamente una de las reformas que hizo Israel, separar ambos, porque cuando ambos están conjuntos, las instituciones del sector privado, se produce el efecto que los grupos entre sí dejan de ser competencia, porque son a la vez competencia, por ejemplo, en el mercado financiero, son competencia entre los bancos, pero a la vez pueden ser clientes entre sí porque se dan crédito entre sí, pueden ser proveedores entre sí. Entonces, cuando uno se da cuenta que las instituciones del sector privado no tienen claro su rol y mezclan competencia con proveedores, con ser clientes, hay un problema para un crecimiento justo y se produce más bien el efecto que los grandes se favorecen entre sí. La reforma en Israel provocó que finalmente los créditos que se daban los grandes entre sí disminuyeran. Creció el segmento de créditos a empresas de mediano tamaño, creció el venture capital también. Entonces, si queremos un mejor crecimiento con más complejidad económica, necesitamos más empresas que participan en eso y no solamente los mismos grandes que siguen haciendo más o menos lo mismo, con poca innovación. Pero para eso, claro, necesitamos reformas bien estructurales que entienden que eso requiere igual regular los grandes grupos y el financiamiento que reciben también los medianos. Y ahí ojalá podamos aprender en los próximos meses de la reforma de Israel para traer esta experiencia a Chile, porque Israel, además de regular los grandes grupos, se convirtió desde un startup nation al scale-up nation. Entonces promovió la innovación y justamente aquí eso es el debate que nos encantaría tener, ojalá que a mí me encantaría tener, de entender que no solamente se trata de repensar cómo cobrar mejor impuestos a las personas que más tienen, que también es necesario, pero necesitamos esta política pro crecimiento, porque para financiar la agenda social que Chile necesitamos un nuevo crecimiento, un mejor crecimiento. Y por último, y con eso termino, me parece sumamente positivo lo que el Banco Central está haciendo ahora en este momento con el Ministerio de Medio Ambiente, de ir midiendo las emisiones o tratando de vincular las emisiones a las cuentas nacionales. Porque una pregunta justamente es cómo mostramos la composición del PIB, qué de eso crea cuánto valor y cuántas emisiones tiene asociado. Me parece una de las preguntas que a lo menos podríamos ir contestando en futuro y ojalá ir agregando más información a las cuentas nacionales para tener estadísticas que van un poco más a los objetivos de desarrollo sostenible y que entienden que el crecimiento del PIB dice re poco cómo estamos creciendo y cómo beneficia eso a la sociedad en su totalidad.
Bueno, yo creo que lo que Janet ha planteado con maestría, porque es evidentemente gran parte de su área, ¿no? Tiene que ver finalmente con cómo hacemos que exista más competencias. Y cuando establecemos un sistema en Chile a partir de los años 80 en que el mercado tiene una gran relevancia y preponderancia, ese sistema ha tenido una virtud evidente, innegable, de generar mucha riqueza en el país, y ha sido el giro que ha tenido Chile, que lo ha diferenciado probablemente del resto de los países latinoamericanos. En los años 80 el Producto Interno Bruto de Chile y el ingreso per cápita era muy semejante al ingreso que tenía Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera. Y a partir de las reformas que se hicieron, que básicamente fue darle más poder al mercado, ese producto se ha multiplicado por 7, siendo incluso conservadores, ¿no? Pasamos de un ingreso de $3.000 per cápita a hoy día un ingreso de 23.000 aproximadamente. Desgraciadamente, esa mayor riqueza y ese mayor crecimiento no se distribuyó de manera, diría yo, equitativa, y mantenemos tasas muy altas de desigualdad, de la manera en que lo midamos, ¿no? Y no tanto en el 10% más rico de la población, sino que sobre todo en el 1% y probablemente en el 0,1%. Entonces, eso es un problema, no es, diría yo, indiferente para la economía. Es un problema, entre otras cosas, porque genera deficiencias. Y la manera de solucionar eso, claro, hay una manera clásica, que es poner impuestos más altos a las personas que tienen más recursos. A mí me parece que en Chile tenemos que avanzar en eso también, no es incompatible. Piensen ustedes que nuestra base tributaria, aproximadamente el 40% de la recaudación es en base al impuesto IVA, al impuesto al consumo. Es la contribución más alta de cualquier país de la OECD que se mire. No hay país que recaude más proporcionalmente que Chile por el impuesto al consumo, por el impuesto IVA. Tenemos que tener una mejor estructura tributaria, que no está tanto, ojo, con subir el impuesto a las empresas, sino con subir el impuesto que efectivamente pagan las personas de más recursos. Y acá hemos tenido una discusión probablemente que respecto al retiro del 10%, que enturbia todo esto, ¿no? Porque cuesta entender cómo, sobre todo en el segundo retiro, pero también en el primero, que está favoreciendo en platas brutas a las personas de más recursos en el país, haya habido tanta cuestión porque esos recibos de dinero tributaran. Es que una cosa me parece a mí bastante evidente. Bueno, pero junto con la parte de los tributos, que harto se ha hablado, está la segunda parte, por supuesto, de fomentar una mejor competencia, que ingresen nuevos actores, que dinamicen el mercado, porque eso evidentemente tiene diversas eh, consecuencias positivas, que Janet lo ha manifestado muy bien, y va a ser interesante, me comprometo desde ya a estudiar la experiencia israelita que ha mencionado. Pero piensen ustedes que en los países donde con mayor fuerza, y estoy pensando en Estados Unidos, funciona el mercado, son los países donde tienen las políticas antimonopolios más importantes. De hecho, en estos días se están discutiendo justamente políticas antimonopolios en contra de las empresas de redes sociales, ¿no es cierto?, de Facebook, de Google, de lo que sea, que han conseguido un poder monopólico muy relevante y que preocupa a las autoridades por las distintas consecuencias negativas que eso genera. Y en Chile, las grandes fortunas, desgraciadamente, que generan impuestos, generan trabajo, generan un montón de consecuencias negativas, positivas, digo, también están demasiado enfocadas en actividades más bien extractivistas, ¿no? Mucha minería, por cierto, y en general mucha explotación de recursos naturales. Está bien, hay que favorecer y fomentar el desarrollo en todo tipo de áreas, pero uno esperaría también un poquito más también de desarrollo en áreas con mayor valor agregado, y eso no es algo que se produzca
de la nada. Para eso es necesario favorecer condiciones por parte del Estado para que eso se provoque. Y dentro de eso, sin duda, favorecer la incorporación de nuevos actores y de más competencia entre los actores que hay. Fíjense ustedes que se celebró, y con esto termino con este ejemplo, se celebró mucho la nueva ley de la portabilidad financiera, ¿no? Que efectivamente iba a significar una mayor competencia entre los bancos con sus clientes por la posibilidad de, tal como uno se cambia de compañía telefónica, de celular, hoy día yo diría con cierta rapidez, hacer lo mismo con los créditos bancarios. Y a pesar del tiempo que esto ya lleva implementado, los números nos indicaban que apenas se habían efectuado 170 cambios efectivamente de aplicación efectiva de la portabilidad financiera. Es decir, muchas veces, y acá sigo de nuevo lo que decía Janet, tenemos innovaciones que son muy resistidas por los actores que parecen buenas ideas, pero cuando llega el momento de la implementación tampoco funcionan, ¿no? Y entonces aquí hay que meterle harta inteligencia, hay que hacer las cosas adecuadamente que funcionen y tener, por cierto, instituciones fiscalizadoras, lo que sea, la superintendencia, que también hagan su pega, que funcionen y que permitan que este tipo de conductas efectivamente se produzcan. En tema de protección al consumidor tendríamos mucho también que escribir de la manera en que también se pueden hacer reformas más profundas, el monopolio que tienen las notarías. Uno hace la comparación de los países, no sé, con poblaciones mayores, por cierto, a la de Chile, pero pienso en España, en Francia, donde hay aproximadamente 10.000 notarías. En Chile, con una población de un cuarto de esos países, tenemos 350. Entonces es evidente que generamos legalmente un monopolio y eso genera ineficiencia, genera precios caros, genera colas permanentes. Uno por la notaría que pase el día sábado está llena de gente haciendo la cola, y eso, entre otras muchas cosas, claro, genera una riqueza importante para el notario, pero genera una serie de ineficiencias para la economía, horas perdidas, montos de dinero pagado en exceso, etc. Hay una serie de innovaciones, de modificaciones que podemos hacer en distintas áreas que debieran apuntar a generar más competencia entre los actores, y eso solo va a ser virtuoso para el sistema en su conjunto. Ahora, siguiendo dentro de esa misma línea, hay una pregunta de Juan Francisco Germain, que habla acerca de cómo podemos hacer que la élite tenga mayor interés y den señales concretas de cambio hacia una mayor justicia en Chile. Pucha, qué pregunta, porque Es verdad que se pegó Janet. Sí. Aprovecho yo de contestar mientras vuelve. Mira, me gustó mucho una frase ayer que dijo en el programa Rafael Berguán cuando se hablaba de la autorregulación, ¿no? En el sentido que bien, está perfecto, ojalá que funcione, pero en la mayoría de los países la autorregulación es un extra, ¿ah? No es algo que sea el motor fundamental de la actividad, de la manera en que funciona la actividad. Entonces, lo que necesitamos para que efectivamente la élite se interese, se suba a estos carros, es también normas finalmente coercitivas. En el caso de a mí me gusta mucho poner este ejemplo del caso Penta, ¿no? Después del caso Penta, cuando se descubre todo lo que es la utilización muy masiva de boletas ideológicamente falsas y de facturas ideológicamente falsas, esa persecución criminal generó un cambio de actitudes, de comportamientos de una parte importante de la ciudadanía que se dio cuenta que no podía seguir utilizando eso que era ilegal. Y en los años siguientes, la evasión por ese tipo de conceptos bajó 2 puntos cada año, el 2015 y el 2016, lo que es una montonera de plata que el Estado recaudó extra a partir de esa actividad. Lo que quiero decir es que está perfecto todo lo que se pueda autogenerar por parte de los privados, de los gremios, etcétera, pero lo que realmente funciona al final, desde mi punto de vista, es normas claras, instituciones sólidas, reglas iguales y parejas para todos.
Te cubrí, Janet, porque te quedaste pegada, así que te devuelvo la palabra. Ahora, Carlos, Muchas gracias, Carlos. de lo que estabas Sí. mencionando, podrían haber medidas, por ejemplo, que sean aumentar castigos, generar los incentivos correctos. Antes de pasar con Janet, disculpa. No, de todas maneras. O sea, y por eso pongo el ejemplo del caso Penta, ¿no? O sea, una conducta en que efectivamente mostró la aplicación momentánea, provisoria, ¿no? Que es la prisión preventiva, de una sanción, generó conductas muy relevantes. A mí me parece que y vuelvo a la idea inicial, ¿no? De que no hay acá balas de plata que uno diga, mira, con esta medida arreglamos el problema. No, es un montón de aspectos que hay que ir mejorando, ajustando, que son, por una parte, de carácter preventivo, donde es importante, lo conversábamos, ¿no es cierto?, con Janet, que tiene una cruzada en eso, en el tema de los dueños finales de las empresas, favorecer los organismos reguladores, mejor y mayores atribuciones, por ejemplo, al CERNAC, a la Contraloría, a la Superintendencia, a la Comisión de Mercado Financiero, etc. Pero después, al final, cuando ya nada de eso sirvió y a pesar de todo lo que intentamos prevenir, las conductas se produjeron, bueno, lo que tiene que ocurrir es que existan sanciones. Si al final el derecho es eso. El derecho es aplicar una sanción a la persona que incumple la norma. El resto es otra cosa. El resto será buenas maneras, códigos de conducta, etc. Pero el derecho es finalmente aplicar sanción a la persona que se aparta de la norma. Y eso tenemos que aplicarlo porque si no, lo que sucede es que se le pierde el respeto a la norma, se comienza a permitir que existan conductas, como se les denomina, socialmente aceptadas, que van contra la norma, el caso de las boletas ideológicamente falsas, para poner un ejemplo, pero así como eso hay montones, ¿no? Podemos pensar en saltarse la ley del lobby. ¿Qué ha pasado en cada uno de los casos en que se ha descubierto que las personas no cumplen la ley del lobby? No ha pasado nada, no hay ninguna sanción, no hay multa, no hay destitución de cargos, nada. ¿Qué pasa cuando se descubre que personas infringen las normativas sobre uso de información privilegiada y usan información privilegiada y hacen una pasada accionaria? Bueno, lo que ha sucedido es que se han dictado sanciones que son menores a la ganancia, a la pasada que se hizo con esa información. Tenemos casos recientes, justamente en blanco y negro, ¿no? Donde fueron sancionados justamente los dueños de las principales acciones de blanco y negro. Y la sanción termina siendo absurda porque ni siquiera alcanza al monto de que la persona obtuvo al hacer uso de esa información privilegiada. A mí me parece que es evidente que necesitamos mejores marcos normativos que establezcan mayores sanciones más drásticas y que sobre todo se apliquen efectivamente, que no las tengamos en el papel, sino que se apliquen efectivamente. Hago esto, por ejemplo, para hacer la comparación con el caso de la colusión, ¿no? En 2016 se hace esta modificación de la colusión, se dice que el que se colude va a tener sanción hasta 10 años. La norma dice que una persona va a estar 10 años en la cárcel por colusión. Bueno, ni siquiera tenemos un caso iniciado, ¿no? Entonces, no es solo que se suban las penas, sino que se aseguren mecanismos que éstas efectivamente se apliquen. Gracias. Yo creo que estamos ya llegando al final. Estamos cerrando. Así que ojalá, si el internet me permite, por favor, entre paréntesis, impulsemos esta norma técnica. ¿Cómo hacer que la élite se haga parte? Mira, en Europa las autoridades, impulsadas especialmente por el gobierno alemán actual, ya han dicho que se mostró que la autorregulación no funciona de forma adecuada. Es un mensaje bien claro, porque en materia como las empresas, por ejemplo, tratan las personas en la cadena de suministro, en la empresa, las comunidades alrededor, cómo previenen mejor la corrupción. En todos estos ámbitos, lo que tiene que ver con las personas, finalmente, los derechos humanos, los procesos de debida diligencia según los principios rectores del sistema de Naciones Unidas, las empresas no han podido mostrar avances de forma voluntaria, por lo que el gobierno alemán y con ello también ahora la Unión Europea está siendo muy claro y va a regular
la responsabilidad del directorio, por ejemplo, frente a aspectos no financieros, va a regular obligatoriamente la debida diligencia en derechos humanos de las empresas, y el mensaje es: tengamos claro que la autorregulación, si no está acompañado con una regulación clara, no da fruto suficiente. Y si esto es la experiencia de las empresas en Alemania, de verdad me atrevo a decir que la empresa en Chile tampoco van a funcionar mejor en autorregulación que las europeas. Aún así, mi esperanza personal es que la élite igual se haga parte, que más empresarios se hagan parte, más emprendedores se hagan parte del llamado de reformas, de propuestas constructivas, distintas, pro crecimiento, pero pro justicia económica, que sea un crecimiento que beneficia a todos o a más personas, y que no dañe el medio ambiente, y que sea medible. Porque más que mal, yo pienso que la reforma en Chile la vamos a hacer igual, con o sin élite. Entonces, súmase para ser parte de los que debatamos eso, debería ser la invitación. Y lo vimos recién con el retiro del 10%. Si el gobierno no conduce la reforma, si nuestro sistema no conduce la reforma, si la élite no apoya la reforma que la ciudadanía necesita, igual van a pasar reformas, pero pueden pasar entonces menos consensuadas. Así que no hay mucha opción: o se suman o va a haber reformas, pero probablemente sin la voz de la élite, que yo creo que puede, si quiere, contribuir de forma muy constructiva desde su experiencia para ojalá construir este crecimiento que necesitamos con la experiencia de los empresarios, de los emprendedores, pero siempre cuando apunta a realmente crear un sistema más justo de verdad, porque si no, la reforma de alguna manera, a mi juicio, igual van a empujarse. ¿Algunas palabras de cierre, Carlos? Bueno, nuevamente agradecer, Pablo, la invitación. Hicimos además ahí todos los movimientos necesarios para poder coordinar y que resultara en esta fecha. Repetir el agradecimiento a ellos y un gusto, como siempre, compartir y escuchar y aprender de la experiencia de Janet. Y alentar, diría yo, a la comunidad universitaria, a los egresados del MBA y de la Universidad Federico Santa María, ¿no es cierto?, a que sigan en este permanente proceso de reflexión, de cuestionarse, de buscar las mejores salidas, medios, en cada uno de los ámbitos en que cada uno desempeña sus funciones, ¿no? Yo siempre, cuando ejercí mi labor como fiscal, me decía que yo era simplemente un funcionario público haciendo su pega, ¿no? Porque siempre se le trataba de dar como más épica al trabajo. Y yo creo que eso es replicable para cada uno de las actividades que uno tiene. Uno en su pequeño feudo, en su pequeño fundito, tiene siempre muchas posibilidades de tomar decisiones que terminan haciendo una diferencia, tomando en cada uno de esos casos decisiones que van a hacer un aporte no solo para la empresa donde nos desempeñemos, para el trabajo que estemos realizando, sino que también al final y a la larga para la sociedad y para el país en su conjunto. Así que alentar a todos los que están hoy día, viernes en la tarde, en vez de estar empezando a celebrar el fin de semana con un buen pisco sour, quizás eso es lo que viene después de esto, ¿no? Alentarlos a que en este proceso de reflexión busquen siempre no solo el bien individual, sino que también consecuencialmente, yo creo que pueden caminar de la mano el bien también comunitario, porque eso al final, a la larga, creo yo, termina siendo muy beneficioso para uno y, por supuesto, para el conjunto de la sociedad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Qué esperanzador, Janet. Palabras de cierre. Me sumo a los agradecimientos a la universidad, pero también a Carlos Gajardo, realmente siempre muy... Nos vamos a quedar con la duda ahí. Parece que vamos a tener que continuar. Hay una versión 3.
Porque ayer ya se estaban encontrando. Es muy esperanzador lo que se menciona, ahí tomando un poquito parte de las reflexiones de sumar y multiplicar. No sobra nadie. Tenemos que hacerlo entre todos. Va a quedar algo más lindo, Muy interesante. con más amor también. Janet, ahí parece que regresó. Si se suma la elite, ¿no? Que estamos hablando de un segmento sumamente específico, la verdad es que el constructo que se puede tener es muchísimo mayor. Pensar no solamente en lo que hablábamos de repartir la torta, sino que en construir una torta nueva en conjunto, con la dignidad, con los valores, con la marca que tenemos como dentro de este país, que tenemos una diversidad muy grande. Entonces hay muchísimo que aportar, todos tienen que sumar dentro de esto. Estamos esperando si Janet logra sumarse. Parece que Ahí sí te escuchamos. Le pido muchas disculpas. Bueno, quería muy corto agradecer a todos que estaban, efectivamente, como dijo Carlos, a esta hora escuchando, participando con sus preguntas, a Pablo por la moderación. Interesante, Carlos, siempre interesante, muy interesante escucharte y aprender de ti también. Y recordar que este encuentro fue justamente un encuentro que llama a la acción. No solamente al pensamiento. Entonces, que cada uno acá piense cómo podría impulsar estos cambios con su voz en los medios, de forma respetuosa, cómo ser parte de este proceso de transformación que necesitamos, porque tenemos nuevos desafíos, no podemos abarcar los nuevos desafíos del momentum en la cuarta revolución industrial, con la desigualdad que tenemos, con las herramientas del siglo pasado. Entonces, pensemos eso de forma más audaz, hagamos los procesos de transformación y aprendamos también de instituciones como el World Business Council for Sustainable Development, que es una institución, 19 millones de empleados, más de 8 millones de dólares de venta anuales. Esto no son las ONGs que son celosos a la riqueza. Estos son CEOs de 200 empresas más grandes del mundo que dicen que tenemos que transformar cómo consumimos y producimos y tenemos que hacerlo medible. Entonces, ojalá profundicemos el debate y el llamado a todos los que nos escucharon, que nosotros con Carlos no lo vemos. Ojalá sean parte de la transformación y para eso se necesita vuestra voz constructiva a pensar nuevas herramientas para hacer esta transformación y, como dijo Pablo, con metas claras en el mediano y largo plazo, porque se necesitan reformas sistémicas y para eso tenemos que tener métricas y objetivos claros. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, están pasando cosas. Entonces, por ejemplo, Tania Jara, no alcanzamos a responder todas las preguntas, ¿ya? Pero se menciona cada una para Carlos, tal vez muy breve, parafraseando perspectiva de la justicia, transparencia y educación. ¿Qué piensa usted de la reforma e inclusión o incluso eliminación de alguna de las policías como estrategia de erradicación de delitos graves de derechos humanos, corrupción, delitos sexuales, entre otros, considerando su rol como auxiliares del Ministerio Público? Entonces suma también a la grave denuncia de diferentes personas, está con respecto a los niños y adolescentes en Sename, con nuestro queridísimo Christopher, entre otros. Carlos, brevemente, y al resto lamentamos no poder responder. Vamos a hacer llegar las preguntas y esperamos que por medio de Twitter puedan compartir. La disposición está. Es un hecho que dentro de las reformas profundas que necesita nuestro país, una de ellas es la reforma a Carabineros. Hemos tenido sucesivos episodios
de diversos problemas graves de funcionamiento. Esto partió, diría yo, con el tema de corrupción propiamente tal, el fraude denominado de la Intendencia, el Paco Gate, más de 30.000 millones de pesos defraudados por un grupo de carabineros concertados, básicamente de la oficialidad. Pero luego sucesivamente tuvimos la operación Huracán, un montaje para inculpar a personas de delitos en los cuales no había prueba de que efectivamente hubieran participado, el crimen de Camilo Catrillanca y luego las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron post estallido social. Todo eso provocó sucesivamente distintos cambios del director general de Carabineros, pero no ninguna modificación relevante en el funcionamiento de la institución. Necesitamos efectuar modificaciones importantes en Carabineros, una institución emblema de Chile, hasta hace pocos años una de las instituciones más confiables del país, y una institución que es como un avión en marcha, ¿no? Tenemos que hacer ese cambio de motor, pero sin que el avión deje de volar, lo que evidentemente genera una complicación muy profunda para la manera en que debe abordarse esa reforma, refundación, modernización, como se le quiera llamar. No me quiero quedar en el nombre, pero sí en que los cambios que se tienen que hacer son muy profundos y que abarcan desde la formación, desde los protocolos, desde incluso el número de años de actividad de las policías, el sistema de jubilación que tienen, el respeto a las horas de trabajo. Esto no puede ser tampoco que existan carabineros con turnos permanentes, etc. Hay muchas reformas que hacer ahí en la institución y espero que, de nuevo, transversalmente sea una modificación que se aborde por el conjunto del Estado más que por el gobierno de turno. Muchísimas gracias. Bueno, sepan ustedes desde ya, Janet y Carlos, que están cordialmente invitados. Esta es su casa. Esto también forma parte de un reconocimiento que le hace la universidad y todos quienes estamos conformando esta iniciativa, en donde quienes son invitados es gente que inspira, gente que genera esperanza, que valoramos como comunidad, para aspirar a un mundo mejor, ¿ya? Así que siéntanse con ese regalito desde ya para el corazón, para el alma, para sus familias también, que han sido parte fundamental. Victoria, le damos el pase. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos tu excelente moderación. Agradecemos a los panelistas, a Janet, a Carlos, por estar acompañándonos durante esta tarde. A las personas que nos están siguiendo en la transmisión, les recordamos que esta grabación y las anteriores de los webinars las pueden encontrar en las redes sociales de la Universidad Federico Santa María, específicamente en el fanpage y también en el fanpage del MBA USM. Les recordamos que este webinar Estrategia Chile 5.0 llamado a la acción continúa el próximo jueves 17 de diciembre. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos despedimos de los panelistas. Que estén muy, muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.